de esa anhelada liberación que se produjo en el día de ayer. Nosotros como Defensoría del Pueblo desde el primer momento acompañando a su familia y por supuesto disponiendo de todos los canales humanitarios de nuestra Defensoría del Pueblo para lograr no solamente la liberación de don Mane Díaz, sino de todos los secuestrados de Colombia en los distintos rincones del territorio. Vemos con mucha preocupación las cifras que se presentan de secuestros en nuestro país. En el reciente reporte que ha emitido la Defensoría del Pueblo encontramos que en el año 2022 y 2023 se han registrado 160 secuestros en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que el departamento que concentra el 68% de los secuestros es el departamento de Arauca, seguido del departamento de Antioquia, de Norte de Santander, de Vichada, de Cauca y de Nariño. Nosotros como Defensoría del Pueblo hemos participado activamente en más de 120 liberaciones de personas que se encuentran secuestradas por los grupos armados ilegales y de crimen organizado. Es muy importante tener presente varios aspectos o varias condiciones, porque bajo ninguna circunstancia podemos admitir y aceptar que los grupos armados ilegales y estructuras criminales le pongan condiciones al Estado colombiano y sobre todo le pongan condiciones a la ciudadanía, a la sociedad civil. Es importante que tengan en cuenta dos condiciones para permanecer en la mesa de diálogos del gobierno nacional. ¿Cuáles son? Primero que todo, que dejen de secuestrar a todas las personas en el territorio nacional y no solamente el hecho de secuestrar, sino que entreguen con carácter inmediato a todas las personas que tienen en su poder. Es importante que haya esa manifestación clara e inequívoca de los grupos armados ilegales de que verdaderamente y de manera genuina tienen esa voluntad de adelantar un proceso de paz y que termine y que culmine en una consolidación de la paz. Sí. Y en segundo lugar, otra condición tiene que ver que cese de manera inmediata el reclutamiento de niñas, niños, adolescentes, pero no solamente que cese el reclutamiento, es que se entreguen de manera inmediata a todos los niños y que puedan volver a cada uno de los hogares colombianos, que hoy por hoy esos niños están engrosando las filas de los grupos armados ilegales. Necesitamos una juventud, necesitamos unos menores de edad libres de cualquier presión, de cualquier constreñimiento por parte de los grupos armados ilegales. Es un pedido que también ha hecho la OEA y la ONU en las últimas 48 horas. Mane Díaz termina conmovido la rueda de prensa mandándole un mensaje al presidente Gustavo Petro y a los grupos ilegales para que no se paren de las mesas de negociación, ¿no? Quiere la paz total, ¿no? Nosotros también le apostamos a la paz y como institución garante de los derechos humanos, debemos exigir a los grupos armados ilegales y también exigirle a la mesa de negociación, no solamente con el ELN, sino también con el Estado Mayor Central, con las facciones disidentes de la FARC, que cesen de manera inmediata todas las hostilidades, todas las afectaciones en los derechos de la población. Pero iniciemos por esas dos condiciones inamovibles, que son que dejen de secuestrar y que dejen de reclutar a menores de edad. De manera... Qué pena, hay un tema bastante importante y también está relacionado con el secuestro del odontólogo en el Banco Magdalena. Su familia no tiene ni idea de su paradero, no sabe pruebas de supervivencia. ¿Qué puede decirnos nosotros al respecto? ¿Cómo avanzan esas investigaciones? Bueno, primero que todo, rechazar de manera categórica cualquier situación de privación de la libertad de todas las personas en el territorio nacional. Aquí no podemos darle otra noción, otra acepción o otra definición. Esto es un secuestro lo que viene ocurriendo contra todas las personas en el territorio nacional. Por eso exigimos muestras de supervivencia, pruebas de supervivencia a favor del doctor Juan Carlos Beiter y de todos los secuestrados que se encuentran en el territorio nacional. Repito, para que el gobierno nacional siga en las mesas de diálogo debe haber dos condiciones inamovibles e innegociables, que tiene que ver que entreguen a todos los secuestrados del país que se encuentran en poder de los grupos armados ilegales y que dejen de manera inmediata de reclutar a menores de edad.
Defensor, usted estuvo hace unos minutos hablando con el señor Luis Manuel Díaz. ¿Qué le dijo? ¿Cómo va ese proceso con la guerrilla del ELN y por qué no estuvo la Defensoría ahí? Bueno, estuve conversando en un espacio particular, privado, con don Mane Díaz, donde me expresó una serie de preocupaciones, pero sobre todo las inclemencias de esta situación, de este flagelo abominable como lo es el secuestro de la que fue víctima durante 13 días. Me contaba cada detalle de cada día que él pasaba largas caminatas en el monte, de manera de que esto es una situación que, como él lo expresó, no se lo desea a uno ni al peor enemigo. Es una situación triste, lamentable, que en Colombia todavía sigamos siendo víctimas de este flagelo cuando hablamos y cuando narramos de que tenemos interés de adelantar un proceso de paz. Por eso, de la mano de las palabras, de la mano de la retórica, de la mano de la narrativa de querer una paz, deben haber hechos concretos y gestos genuinos de querer esa voluntad de paz. Y para que esos gestos y esos hechos genuinos se deben traducir en que se acabe el secuestro en Colombia, en que se acabe el reclutamiento forzado en Colombia. Condiciones incondicionales, condiciones inamovibles para seguir avanzando en el proceso de paz con los grupos armados ilegales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí tenían al defensor del pueblo, el señor Carlos Camargo, después de lo que fue la rueda de prensa del papá de Luis Díaz. Estaba don Manuel con su esposa, con la señora Sileinis. Estaban ahí en la rueda de prensa en la casa. Teníamos las palabras del defensor del pueblo, el señor Carlos Camargo, que se refería al tema del secuestro. Y es que el secuestro en Colombia sigue siendo un tema latente, sigue siendo un problema de envergadura nacional, sigue siendo una preocupación también para el gobierno el tema del proceso de paz. ¿Cómo se va a llevar a cabo el proyecto de la paz total que tenía Gustavo Petro si suceden estas cosas en el medio? Como les estaba contando en las horas de la mañana también, y como podíamos escuchar en el relato de don Luis Manuel Díaz, el secuestro es algo que puede acabar quizás con la psiquis de cualquiera, se mete muy adentro y es algo que se vive desde un punto muy sensible. Él estaba contando cómo tuvo que caminar, cómo también tuvo que cabalgar por territorios agrestes de nuestro país, también por la serranía. Estuvo narrando cómo fue su cautiverio, 12 días que estuvo cautivo. En el marco de esto, su hermano mismo, Gaby, tuvo que renunciar a su candidatura al Consejo. Él apostaba por el tema del deporte, de la cultura, renunció a la candidatura al Consejo porque esto sucedió un día antes de las elecciones regionales aquí en Colombia. Recordemos que esto ha sido un problema que ha venido presentándose en nuestro país hace ya más de 50 años. Nuestro país está en guerra hace mucho tiempo y eso evidencia lo que aquí sucede. Desde La Guajira, desde el municipio de Barrancas, Estefanía Meira Cerantes para DNews Latinoamérica.